Hoy vamos a hablar de cómo hacer pruebas unitarias en Java utilizando la librería JUnit. Para ejemplificarlo, creé una pequeña aplicación con Spring Boot que solo tiene un controlador que expone información sobre empleados. La estructura de la aplicación, en cuanto a dependencias, es que tenemos el típico starter de Spring Web y además tenemos el starter de Spring Boot Test, que ya nos provee todas las dependencias que vamos a necesitar: JUnit Jupyter y Mockito. En cuanto a la aplicación, tenemos un controlador de empleados que tiene un único endpoint que permite devolver a todos los empleados o aquellos que superan una determinada edad mínima. El modelo de negocio de la aplicación es muy sencillo. Un empleado tiene su nombre y su fecha de nacimiento, y a partir de ahí tenemos la arquitectura típica con nuestra interfaz de servicio para recuperar todos los empleados filtrados por edad, cuya implementación es la que muestro aquí. Este servicio se apoya en el repositorio de empleados y un helper para calcular la edad a partir de la fecha de nacimiento. Como podemos ver en esta implementación, el servicio devuelve directamente todos los empleados si no se le indica fecha, y si no, devuelve a aquellos que tengan su fecha de nacimiento mayor a la edad mínima indicada. Y en cuanto al repositorio, la interfaz e implementación, y en la implementación pues opté por una implementación en memoria para simplificar el ejemplo. Y el helper para calcular la edad, que la implementación, como veis, solo tiene dos casos. Si nos indican una fecha nula, vamos a lanzar una excepción, y en otro caso vamos a devolver la edad de la persona. Entonces, para crear los test unitarios, podemos seleccionar la implementación que queremos testear y decirle en el IDE que queremos crear un test de JUnit, y esto automáticamente nos crea una clase de test en el paquete correspondiente. Se podría hacer a mano, pero porque como veis esta clase no lleva ninguna anotación especial, pero el IDE nos facilita un poco la vida. Entonces lo primero que vamos a hacer es declarar una instancia de la clase que queremos testear, en este caso nuestro ageHelper. Y a continuación vamos a hacer cada uno de los tests, van anotados con @test, que es una anotación de JUnit. Le ponemos un nombre significativo al test. Por ejemplo, nosotros vamos a probar que cuando indicamos una fecha de nacimiento esperamos un valor válido para la edad. Entonces vamos a crear una local date con mi fecha de nacimiento. Vamos a llamar al método que nos calcula la edad y que es el que estamos probando, y vamos a usar el framework de aserciones que nos proporciona JUnit para comprobar el valor esperado. En este caso es mi edad, 37, es la edad que nos devuelve el helper. Entonces, ahora que tenemos el test escrito, ejecutamos y vemos que el valor es correcto. Otra cosa que deberíamos probar en esta implementación es que cuando indicamos una fecha de nacimiento nulo, nos devuelve legal argument exception. Para hacer esto, escribimos otro test donde volvemos a utilizar el framework de assertions, pero esta vez lo utilizamos con la función assertHrows, que lo que hace es que le indicamos una excepción que esperamos y invocamos la función que puede lanzar la excepción. Ejecutamos el test y vemos que todo ha sido correcto. Si nos equivocamos en el desarrollo de la aplicación y hacemos una modificación incorrecta en el código, por ejemplo, cambiamos el signo del if,
cuando ejecutamos los tests veremos que nos fallan. Entonces los tests son buenos para comprobar que no nos hemos equivocado en alguna refactorización. Pasamos al test para probar nuestro servicio. En este caso nuestro servicio depende de otras dos objetos, el AgeHelper y el Employee Repository. Aquí utilizamos la técnica de testeado de utilizar la librería de Mockito. Para eso utilizamos la anotación extend_with de JUnit para que sepa que va a trabajar con Mockito, y lo que vamos a hacer es, para cumplir la filosofía de los test unitarios, solo hay que probar el Employer Service. Todo lo que depende de él pues debería ser una implementación moqueada y controlada. Entonces para eso utilizamos las anotaciones mock de Mockito más la inject mocks, que lo que hace es inyectar en nuestro servicio que estamos probando las dependencias moqueadas. A continuación creamos los tests unitarios con las mismas anotaciones que antes, y en este caso vamos a probar que cuando no indicamos filtro por edad nos devuelve todos los empleados. Aquí ponemos lo que vamos a ejecutar en la prueba, que es el find con valor null, y para hacer la implementación controlada del test utilizamos Mockito. Entonces cuando se llame al Employee Repository vamos a devolver la lista de empleados que nosotros configuramos, que en este caso es solo Marta. Y con los assertions comprobamos que la lista que de verdad nos devuelve el test es igual a la lista que esperamos. Otra cosa que vamos a comprobar es que cuando nosotros buscamos empleados de edad mayor de 30, nos devuelva realmente los empleados que se correspondan. Para hacer esto, volvemos a apoyarnos en la librería de Mockito, creamos una lista con dos empleados, donde solo uno de ellos tiene mayor de 30 años, y entonces lo que hacemos aquí son dos cosas. Nuestro AgeHelper, que es un mock, nos interesa que se ejecute la implementación real. Entonces configuramos Mockito para que devuelva la implementación real. Y cuando ejecutemos el find null sobre el repository, devolvemos la lista de elementos controlados del test. Y después comprobamos que efectivamente hay resultados con un solo valor, y en este caso es José. Si ejecutamos el test, podemos ver que efectivamente todos los tests nos están pasando. Para terminar de probar nuestra aplicación nos queda la capa web, el controlador de empleados, y para ello vamos a hacer un test donde vamos a utilizar las herramientas que nos proporciona el propio Sprint Test. En este caso anotamos el test con la anotación MVC test, que nos permite levantar un contexto de Sprint solo de la capa web y relativa al controlador que queremos testear. Inyectamos el mock MVC que nos proporciona el framework y también moqueamos nuestro servicio. Entonces, para trabajar con el mock MVC podemos configurar todo lo que deseemos sobre el test. Por ejemplo, aquí vamos a llevar a cabo una llamada get del endpoint de employers, y los valores que esperamos es que sea un 200 OK, que el contenido sea JSON, y en este ejemplo que os pongo el JSON que espero que se genere en la aplicación, y moqueamos con nuestro servicio para devolver en este caso el empleado que queremos que proporcione la salida. Esto es un pequeño ejemplo, pero mock MVC nos permite probar cualquier cosa que queramos sobre endpoints, por ejemplo llamadas post, comprobar estados de respuesta y todo lo relativo a la capa HTTP. Por ejemplo, aquí, si yo hago un test de invocar un endpoint que no está definido, puedo decir que espero que
el error que me devuelva es un 403. Si ejecuto el test, se ejecuta igual que en los casos anteriores, se levanta un pequeño contexto de Spring para simular la capa web y vemos que todas las pruebas han sido correctas. Y hasta aquí llega este pequeño tutorial. Remitirme a la documentación oficial online de tanto de JUnit 5 como de Mockito como de Spring Test para que se pueda ampliar la información que pongo en esta pequeña presentación.